Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nos gozamos que el Señor nos da este privilegio, pues una vez más de poder reunirnos por estos medios para darle gracias, para festejar al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Celebramos lo que Él ha hecho en nosotros. Celebramos quién es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que están en este momento también integrándose a la porción del estudio de la palabra por la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos la más cordial bienvenida. Y vamos a empezar de una vez el estudio de la palabra del Señor. Vamos primeramente a orar. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de reunirnos por estos medios, Señor, para agradecerte, Señor, para reconocer quién tú eres, Dios mío. Reconocer, Padre Santo, que tú eres el creador del cielo, de la tierra, Padre Santo, Señor. Reconocer, Padre Santo, la obra que tú has hecho, Señor, en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros y te pedimos, Dios mío, que tú continúes transformándonos, Señor, mediante tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros en el estudio de la semana pasada empezamos a conocer a Saúl. Vimos que Saúl estaba buscando las asnas de su padre que se habían perdido. Y vimos que en esa búsqueda Saúl terminó frente a frente al profeta Samuel. En esa búsqueda Saúl terminó siendo ungido por el profeta Samuel como el primer rey de la nación de Israel. Vimos que después de aquel encuentro Samuel le había dado instrucciones de eventos que le iban a suceder y cada uno de estos eventos que Samuel le dijo que le iban a suceder a Saúl le sucedieron tal y cual como Samuel le había dicho a Saúl. Vimos también que hablamos de la vida de Saúl, dijimos que no nos da en el texto bíblico no nos da la indicación de que Saúl era alguien que buscaba de Dios. Vemos que incluso él no sabía quién era Samuel. Vemos que el siervo le describió a Saúl quién era Samuel y no sabía que estaba en el territorio donde vivía el profeta Samuel, quien era el profeta de Dios, quien le daba la palabra de Dios al pueblo. O sea que Saúl puede ser que no como algunos hombres que representaban y llevaban sacrificio anualmente en la fiesta solemne. Vemos que él no sabe, pero ¿qué sucede? Que vemos que así como Dios había profetizado por medio de Samuel, que Saúl profetizó. En esto nosotros vemos que no importando qué estilo de vida una persona haya llevado antes, no importa lo que una persona haya hecho antes, el Señor puede cambiar corazón, el Señor puede transformar el corazón. Vemos que el Señor hizo un cambio en el corazón, le cambió el corazón a Saúl y terminamos viendo a Saúl que estaba profetizando con los profetas y había personas que conocían a Saúl, conocían de la vida de Saúl antes de que este evento sucediera. Estas personas se sorprendieron de lo que Saúl estaba haciendo. Ellos decían, Saúl también entre los profetas, ellos estaban anonadados por lo que estaba sucediendo. Pero ese es el tipo de cambio que Dios puede hacer en la vida del ser humano. No hay una vida que esté muy lejos. No hay alguien que esté muy perdido para que Dios pueda rescatarlo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saúl, como dijimos, era alguien que no tenía antecedentes de una vida al servicio al Señor, pero vemos que cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, lo vemos profetizando. Gloria sea el nombre del Señor. Puede ser que tengamos alguna persona por la cual nosotros estemos orando, puede ser una persona, algún ser querido, algún familiar por el cual nosotros estemos pidiéndole al Señor, y hay veces que las esperanzas se le van, hay veces que uno no puede ver la manera en cómo el Señor lo va a hacer, pero confiemos que el Señor lo puede hacer. Gracias al nombre del Señor. Y vamos a seguir el estudio de Primera de Samuel. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a empezar en Primera de Samuel capítulo 10 versículo 14 y vamos, si Dios así lo permite, a cubrir hasta el capítulo 12.
Vemos aquí que después de estos eventos que sucedieron, que Samuel había ungido a Saúl, que le había dado las instrucciones de los eventos que le iban a suceder. Vemos que Saúl está regresando a su lugar, ya que sabe que las asnas habían sido encontradas. Ya Samuel se lo había dicho, ya como habían hombres también que se habían encontrado en el camino, que le habían confirmado la palabra que Samuel le había dado. Vemos que él se encuentra con un tío y el tío le pregunta a él y al criado dónde ellos habían estado, y Saúl le cuenta lo que había sucedido, le cuenta que ellos habían salido a buscar las asnas y que al llevar varios días y no haberlas podido encontrar, que terminaron yendo donde Samuel para que Samuel los ayudara y le diera el lugar donde estaban aquellas asnas. El tío entonces estaba curioso y le pregunta: ¿y qué Samuel? ¿Qué Samuel les dijo? Puede ser que Saúl todavía tuviera residuo de aquel aceite de la unción con el cual él había sido ungido. Nosotros estamos acostumbrados, que vemos en el día de hoy, cuando se unge a una persona, que se le pone un poco de aceite en la frente. Pero en aquellos días, cuando se ungía a alguien, era un evento donde le derramaban gran cantidad de aceite sobre la cabeza, sobre la barba de la persona. Puede ser que Saúl haya tenido todavía algún tipo de residuo del aceite, que el tío haya estado curioso y le pregunta: ¿y qué Saúl, qué Samuel les dijo? ¿Qué él le terminó diciendo? Pero vemos que Saúl no les respondió en relación a lo que Samuel les había dicho. Dice el versículo 16: y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. No se nos dice el por qué Saúl no le dijo nada a su tío, no le descubrió nada. Hay algunas personas que piensan que fue por miedo. Hay otras personas que dicen que fue por humildad, pero la palabra del Señor en este momento no nos dice la razón por la cual Saúl no descubrió los eventos y lo que Samuel le había dicho. Vemos entonces después que el versículo 17 en adelante, vemos que Samuel entonces convoca a los líderes de las diferentes tribus de Israel en Mizpa. El pueblo había pedido rey, entonces Samuel ahora está convocando al pueblo para reconocer a un rey públicamente. Ya Samuel había ungido a Saúl, pero ese había sido un evento privado, un evento que no era conocido por el resto de las tribus de Israel, no era conocido por la gente. Él ahora quiere hacer una declaración públicamente, y él llama los líderes de las diferentes tribus delante de él en Mizpa. Y les recuerda lo que Dios había hecho por ellos ya, y les recuerda que lo que ellos están pidiendo, que ellos están buscando un rey que no sea Dios, es un desecho. Están desechando a Dios, están rechazando a Dios como rey sobre ellos, pero está diciendo que como quiera Dios le va a dar a ellos lo que ellos quieren. Estaban los representantes allí de las diferentes tribus y fueron tribu por tribu delante de Samuel y Dios, hasta que Dios dio a conocer que de la tribu de Benjamín era que venía el rey que se les iba a dar. Fueron entonces dentro de la tribu de Benjamín, familia por familia, hasta que llegaron a la familia del padre de Saúl, y llegaron entonces a Saúl, quien iba a ser aquella persona que iba a ser el primer rey. Pero entonces ellos comenzaron a buscar a Saúl, y Saúl no aparecía por ningún lado. Fueron y consultaron al Señor que si esa era la voluntad del Señor. El Señor le dijo que sí, y el Señor le dio a conocer entonces dónde estaba Saúl. Vemos también que se nos dice que Saúl estaba escondido. Saúl, en lo que se buscaba a Saúl en aquel momento, Saúl estaba escondido. Pero es posible que cuando se esté dando esta información, se le esté dando, Samuel está hablando al pueblo: mira, la razón por la cual Dios le va a dar rey es porque ustedes están desechando al Señor, y Dios le va a dar un rey a ustedes, pero era consecuencia de que ellos estaban desechando al Señor. Puede ser que esa no hayan sido la manera mejor de llegar al reinado, y puede ser que Saúl no esté muy emocionado en ese momento, el que él va a ser rey a consecuencia de que el pueblo de Israel había desechado al Señor como rey sobre ellos. Vamos a ver el versículo 23 en adelante. Dice: entonces corrieron y lo trajeron de allí,
y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Vemos que en esta presentación de Samuel a Saúl ante el pueblo, él está resaltando los atributos físicos de Saúl, está resaltando que no hay nadie como él dentro del pueblo, y el pueblo se alegró, el pueblo se motivó, y ellos gritaban: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Vemos también que Dios tocó los corazones de hombres de guerra, y ellos se fueron con Saúl. Estos hombres iban a ser de ayuda a Saúl. Con esto nosotros vemos que cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, a hacer una misión, a ejercer un ministerio, Dios nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Aunque puede ser que nosotros nos intimidemos, como fue el caso que estuvimos viendo en el llamado de Moisés, como fue el caso que estuvimos viendo en el llamado de Gedeón. Cuando vemos lo inmenso de la tarea que estaba enfrente de ellos se asustaron, ellos se intimidaron. Pero el Señor tiene conocimiento de todas nuestras deficiencias. El Señor tiene conocimiento de todas nuestras faltas. Se tiene conocimiento de nuestras limitaciones, y con todo eso Él nos llamó, y cuando Él nos llama, Él nos equipa, Él nos prepara, Él nos da las herramientas necesarias, nos da la gente necesaria para que nos ayude en la misión, en el ministerio para lo cual Él nos ha llamado a nosotros. Gracias al nombre del Señor. Él suple nuestra necesidad. Dice la carta de Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre que seguimos al Señor, no solo vamos a tener nosotros el apoyo de personas que el Señor va a colocar, de ayuda que el Señor va a colocar, sino también que nosotros vamos a tener oposición, vamos a tener gente que se levanta en contra, gente que se va a oponer a lo que el Señor quiere hacer. Vemos que también Saúl iba a tener ese tipo de personas en medio del pueblo que se iban a oponer, que están diciendo: ¿y qué puede hacer por nosotros? Esta gente murmuró, esta gente no le llevó a él regalos, pero vemos en este caso que Saúl hizo lo más prudente posible. Él los ignoró completamente. Él no se distrajo por la oposición de ellos, y muchas veces lo mejor que nosotros podemos hacer es, cuando se presenta oposición, cuando el enemigo se levanta, muchas veces se levanta para murmurar y hablar, y es lo único que puede hacer. Pero si nosotros nos detenemos a prestarle atención a las murmuraciones, a los comentarios negativos, a decir que esas cosas no se pueden hacer, eso no va a hacer perder la ubicación, perder la visión de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y vemos que Saúl en este momento hace lo más prudente posible y los ignora. Entonces en el capítulo 11 vemos que nos habla entonces de los eventos que sucedieron con la población de Jabes. Vemos: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró.
Vemos aquí que nos habla acerca de los amonitas. Este pueblo, los amonitas, habían sido históricamente enemigos de la nación de Israel. Pero ¿de dónde vienen los amonitas? Los amonitas eran descendencia de Lot. Recordemos que en Génesis nos habla de Lot, el cual era sobrino de Abraham. En Génesis vemos que el Señor envía dos ángeles para que fueran a sacar a Lot y a su familia de la ciudad de Sodoma antes de que la ciudad de Sodoma fuera destruida. Pero cuando Lot y sus hijas fueron salvas de aquella destrucción, las hijas de Lot conversaron entre sí, hablando y diciendo que ellas no iban a tener pretendiente, que ningún hombre se iba a casar con ellas. Ellas decidieron emborrachar a su padre, y de la relación de ellas con su padre es que viene, una de ellas con su padre es que viene este pueblo, el pueblo de los amonitas. Anteriormente habíamos visto conflicto entre el pueblo de los amonitas e Israel. Vimos en Jueces capítulo 11, vimos que bajo el liderazgo de Jefté, la nación de Israel logró derrotar a los amonitas. Ya había pasado muchos años, tal vez aproximadamente 100 años después de aquella gran derrota de los amonitas, y aparentemente ahora ellos han recobrado fuerza, y ellos entonces tienen a este líder cuyo nombre es Naas. Era el líder de los amonitas en aquel tiempo. Y este nombre que él tiene, Naas, significa serpiente, y es una representación de lo que es el enemigo. El enemigo se nos describe como serpiente a nosotros. Y vemos que él entonces se levanta en contra de esta población de Jabes. Es una población que está vulnerable, una población, él entiende que las tribus de Israel están dispersas, entiende que las tribus de Israel no se están protegiendo las unas a las otras, sino que cada una está por su propia parte, y ellas no tienen, esta población de Jabes no tiene quien la defienda. Y vemos que él, así mismo como su nombre, está haciendo una representación de los mecanismos de cómo se comporta el enemigo, cómo se comporta Satanás. El enemigo es consistente en la manera que se comporta ante la humanidad. La misión del enemigo, la Biblia nos dice que es robar, matar y destruir. Y precisamente eso es lo que quiere hacer Naas con esta población de Jabes, esta población que él en este momento entonces tiene rodeada. Esta población que al verse rodeada entiende que no pueden hacer nada por ellos mismos. Ellos en realidad saben que por su propia fuerza, que por su propia habilidad, ellos están rodeados de un ejército que militarmente es muy superior a ellos. O sea que ellos, en vez de ser destruidos, ellos envían mensajeros para tratar de llegar a un acuerdo con Naas, y el acuerdo que ellos quieren llegar con Naas, ellos ofrecerse como esclavos. Al llegar a una alianza en la cual ellos ofrecen sus servicios, ellos se ofrecen como esclavos para evitar ellos ser destruidos, para evitar que haya una mortandad en el territorio de ellos. Pero vemos que cuando ellos le hacen esta propuesta a Naas, Naas acepta llegar a una alianza, pero con una condición. La condición es que se dejen sacar el ojo derecho. Y esta propuesta que se le está haciendo de dejarse sacar el ojo derecho era una propuesta que los dejaría a ellos incapacitados. Para ellos poderse levantar, para ellos poder tener un ejército que fuese eficiente, porque en la preparación de la guerra, el ojo derecho en medio de la batalla era sumamente importante, porque los que eran arqueros usaban el ojo derecho para poder llegar y poder distinguir a donde ellos quieren tirar la flecha. También aquellos que usaban escudo para pelear, usaban el escudo con la mano izquierda, el brazo izquierdo, y el lado derecho ellos lo usaban para poder observar de dónde venía el ataque del enemigo, por dónde ellos tenían que atacar. Entonces, con esta propuesta, Naas a ellos quiere incapacitarlos, que ellos pierdan la visión. Y así mismo, si nosotros
llegamos a un acuerdo, si nosotros comprometemos y nos llegamos a un acuerdo con el enemigo, nos comprometemos, el enemigo muchas veces no tiene que matarnos. Dijimos que la misión es robar, matar y destruir. Muchas veces con robarnos la visión es lo suficiente para que nosotros no podamos ser efectivos en la obra de Dios. Muchas veces con robar nuestra visión es lo suficiente para inmovilizarnos a nosotros, para que nosotros no podamos levantarnos en contra del reino de las tinieblas. Y es precisamente Naas aquí haciendo una representación de lo que es el enemigo en la vida del creyente. Vemos que cuando estuvimos viendo en el libro de Jueces, en Jueces capítulo 21, nosotros habíamos visto ya esta población de Jabes. Y sucede que cuando la tribu de Benjamín había cometido un hecho barbárico, las otras tribus de Israel, las poblaciones, las ciudades, se levantaron en contra de la tribu de Benjamín. Pero había una ciudad que no había enviado representación en contra de la tribu de Benjamín. Y esta era la población de Jabes. Y vemos ahora que cuando a ellos se les solicitó ayuda en aquel momento, ellos no fueron solidarios con el resto de la nación de Israel para levantarse en contra de la tribu de Benjamín. Pero entonces ahora vemos que ellos son los que están necesitando ayuda. Ellos son los que necesitan que las demás tribus ahora se solidifiquen con ellos, que se levanten, que les den ayuda para prevenir esta catástrofe que quiere hacer el enemigo en contra de ellos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros sabemos que nosotros hemos fallado, lo natural es que nosotros pensemos que nadie nos va a ayudar, que pensemos que nosotros no vamos a recibir ayuda de nadie, y el enemigo entonces pone en nuestras mentes que nadie nos va a ayudar, que nadie nos va a dar la mano. Que el Señor no va a contestar nuestras oraciones porque nosotros le hemos fallado al Señor. Eso es lo que el enemigo pone, el engaño que el enemigo pone en nuestra mente, la duda que él pone en nuestra mente. Pero gloria sea el nombre del Señor, que el Señor no obra, que nuestro Dios no obra de esa manera, que nuestro Dios perdona, que nuestro Dios restaura. Cuando Dios perdona, no es como el refrán de la gente que dice yo perdono pero yo no olvido. No. Cuando nuestro Dios perdona, Él perdona nuestras faltas, Él perdona nuestros pecados y no son recordados por Él jamás. El Salmos capítulo 103 versículo 10 al 12 dice la palabra del Señor: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. También vemos Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nosotros hemos sido perdonados, Dios no ve ya nuestras faltas pasadas. Él ve la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo que fue derramada para pagar por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, que podemos acudir a Dios por los méritos del Señor Jesucristo, por la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una alabanza que lo dice mejor que como yo lo puedo describir. Hay una alabanza que dice: mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo él pagó, ya sus maldades Jesús perdonó. Dice la segunda estrofa: a los más malos él salvará, como promete así lo hará. En él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá
con favor. Aunque nosotros le hayamos fallado al Señor, aunque nosotros hayamos pecado anteriormente, cuando nosotros acudimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros somos perdonados por nuestros pecados, ya lo que el Señor ve, la justicia de Cristo en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir entonces el versículo 5 en adelante. Dice: y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Después de los eventos del capítulo 10, cuando habíamos visto que Saúl había sido declarado como rey sobre la nación de Israel, vimos que cada uno se regresó a su lugar, cada uno se regresó a su sitio, y vemos que Saúl se había regresado a cumplir con sus responsabilidades. Él estaba en el campo trabajando, cuando vemos entonces que él está regresando del campo y él encuentra el alboroto de la gente. Él está viendo que algo está sucediendo, no sabe qué sucede. Él había estado en el campo y ve gente llorando, gente en angustia, y él pregunta que qué está sucediendo. Le contaron a él lo que estaba sucediendo con aquella población de Jabes. Entonces vemos que el Espíritu de Dios viene sobre él para obrar entonces para los eventos que él va a hacer, que prosiguen. Entonces vemos que Saúl tomó bueyes y los descuartizó. Y los bueyes eran algo de mucha importancia en aquel tiempo. Él descuartizó estos bueyes y los envió a las diferentes ciudades dentro de las tribus de la nación de Israel, y los amenazó diciéndole que así sucedería con los bueyes de aquellos que no se solidificaban, que no se unían en esta lucha, en este conflicto, en lo que estaba sucediendo con la población de Jabes. Pero en todo esto era Dios que estaba ayudando a Saúl. Vimos que el Espíritu de Dios vino sobre él. Estas acciones está siendo guiado él por el mismo Señor para ayudarlo a él en lo que él debe, cómo él debe proseguir. Vemos que en esto, bajo esta amenaza, las ciudades y las tribus de Israel contribuyeron y salieron 330,000 hombres como en un solo propósito. Y él entonces responde a los mensajeros que habían enviado desde Jabes, diciéndole, anunciándoles que les iba a llegar ayuda. Solamente uno se puede imaginar el alivio que había dentro de esta población de Jabes. Antes de esto, ellos tal vez se sentían culpables, se sentían que no tenían ayuda, porque ellos habían sido ofensores de no dar ayuda anteriormente, de no solidificarse con el resto de la nación de Israel. Pero ahora se le está diciendo que viene ayuda. Ahora se le está diciendo que ya las opciones que ellos tienen es o morir o dejar que se les saque el ojo derecho. Ahora ellos tienen esperanza. Gloria sea el nombre del Señor, que siempre nosotros tenemos esperanza, que no importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, no importa cómo nosotros hayamos fallado, cómo hayamos pecado, donde hayamos estado, que hay perdón en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros le servimos a un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 10 en adelante. Dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros
para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Vemos en esta estrategia de guerra que Saúl dividió al pueblo en 3 compañías y ellos tomaron el campamento de los amonitas de sorpresa y acabaron con ellos. Esta victoria que vemos aquí que Dios le da a Saúl, a la nación de Israel, no eran por el liderazgo de Saúl. Saúl no tenía experiencia militar. Saúl era una persona que trabajaba en el campo, pero vemos que el Señor lo había equipado. El Señor le había dado a él hombres de guerra para que lo apoyaran en la misión que Dios le había dado. Vimos que el Espíritu de Dios había venido sobre Saúl y le había dado la estrategia de cómo él se iba a enfrentar con los amonitas. O sea que no podía tener el crédito Saúl, no era la habilidad de Saúl. Igual nosotros, en las victorias que el Señor nos da a nosotros, no podemos tomar el crédito. Toda la gloria de nuestras victorias es de Dios, porque es Él que nos ha dado la salida. Gloria sea el nombre del Señor. Es Él nuestro ayudador. Vemos el versículo 12 en adelante. Dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Recordemos que cuando habían encontrado a Saúl escondido y el pueblo decía: vive el rey, que habían unos hombres que se habían quejado, que habían murmurado, unos hombres a los cuales Saúl había ignorado en aquel tiempo. ¿Qué sucede? Que ahora, después que Dios usa a Saúl para darle esta gran victoria sobre los amonitas, ahora que él ha logrado consolidar a las tribus de Israel y levantarlos como un solo ejército para enfrentar a un enemigo que tenía aquella población de Jabes, vemos que la gente que lo apoya le dice: aquellos hombres que te criticaron, que murmuraron, reunámoslos, vamos a acabar con ellos, vamos a matarlos. Pero vemos que Saúl no acepta eso. Saúl tiene su mente en celebrar, en festejar esta victoria que Dios le ha dado. Nosotros siempre vamos a tener oposición, siempre que queremos hacer algo para el Señor, que obedecemos lo que el Señor nos está llamando a hacer. Siempre vamos a encontrar gente que se nos va a oponer. Siempre vamos a encontrar gente que va a murmurar, que se va a levantar en contra de nosotros. Pero nuestra función no es levantarnos en contra de ellos con la misma energía que ellos se levantan en contra de uno. Nuestra función es orar por ellos, ayudarlos en lo que podemos. Vemos que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 44 nos dice cuál debe ser nuestra conducta ante nuestros enemigos. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que nuestro deber es orar por ellos, llevarlos en oración delante del Señor. Y esto no es llevarlo en oración delante del Señor y decir: Señor, llévatelo, Señor, mátalo. No. Esto no es decir: Señor, que le vaya bien, que lo pise un tren. No, esto es orar por ellos genuinamente, orar por ellos con que el Señor los bendiga,
que el Señor los prospere, que el Señor los ayude, que el Señor los salve. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es la enseñanza que da el Señor Jesucristo, y vemos a Saúl aquí que no se levanta en contra de ellos. Muchas personas hubiesen tomado esta oportunidad para acabar con toda la oposición, pero esto no es lo que hace Saúl en este momento, sino que él pone su énfasis, él pone su enfoque en glorificar, en agradecer al Señor por esa victoria que Dios les había dado. Después vemos entonces que Samuel, vamos al capítulo 12, que Samuel aprovecha entonces esta oportunidad de que el pueblo está reunido como un solo pueblo, para él entonces dar cuentas acerca de lo que ha sido su ministerio ante todas las tribus de Israel. Recordemos que Samuel iba de territorio en territorio como juez de la nación de Israel y le daba palabra de Dios a la nación de Israel. Él le está diciendo al pueblo y preguntando al pueblo si en algo él le ha fallado, si él ha utilizado su cargo para tomar ventaja, para recibir sobornos de alguien. Y Samuel era alguien que desde alrededor de los 3 años de edad había sido entregado al servicio y había sido dejado en el tabernáculo por sus padres. O sea que Samuel desde muy temprana edad había entrado en el ojo público. O sea que Samuel desde muy temprana edad, la vida de Samuel es como si se vivió dentro de una vitrina donde todo el mundo podía observar y saber lo que Samuel estaba haciendo. Era una figura pública, una figura de suma importancia en la historia de la nación de Israel. Y vemos la respuesta que la nación, que el pueblo da en el versículo 4 en adelante. Dice, entonces ellos dijeron, no nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo este día, ese es Saúl, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Vemos también que Samuel entonces hace un recuento de los eventos que Dios había hecho por la nación de Israel, empezando desde los eventos que Dios había hecho dentro de la nación de Egipto y abarcando los eventos que habían sucedido durante el tiempo del libro de los jueces. Haciendo énfasis en todo esto, en que Dios había sido que los había formado, que había sido la mano de Dios que lo había ayudado, que toda su existencia Dios era que los sostenía, que los ayudaba en contra de sus enemigos. Y siguiendo entonces en el versículo 12 dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y lo sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Vemos que no solamente le habla de los eventos que habían sucedido, sino que él vuelve y le recalca que este evento que ellos están haciendo en elegir un rey, en tener un rey, era rechazando quién había sido el rey sobre ellos hasta este tiempo, quien en realidad a ellos los había ayudado. Pero con todo eso dice, aunque ellos se habían ido en contra, Dios le había permitido tener el rey que ellos querían tener. Dios, si ellos eran temerosos de Dios, si ellos eran obedientes a la palabra de Dios, ellos y el rey, Dios los iba a bendecir, Dios los iba a ayudar. Vemos aquí la misericordia de Dios con la nación de Israel. Que aunque ellos se hayan ido en contra de que Dios fuera su rey, de vivir en un gobierno dirigido por Dios, una teocracia, y querían tener un hombre sobre ellos, Dios como quiera estaba teniendo misericordia de ellos. Si ellos obedecían a Dios, ellos iban a ser bendecidos. Vamos al versículo 15 en adelante. Dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad ahora, aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros hijos. ¿No es ahora la siega del trigo?
Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Vemos que Samuel le está diciendo cuál es la alternativa. Dijimos que si ellos obedecían, si ellos eran temerosos de la voluntad de Dios, de los mandatos de Dios, de los estatutos de Dios, Dios los iba a bendecir. Pero vemos aquí que le está explicando que si son rebeldes, Dios no iba a estar con ellos, sino que la mano de Dios se iba a levantar en contra de ellos. Y le está dando evidencia a ellos ahora. Estaba en un tiempo donde no era un tiempo de lluvia, era un tiempo de la siega del trigo, y él pide lluvia y truenos. Si viene lluvia y truenos sobre ellos, para darle a entender que lo que ellos habían hecho en elegir a un hombre antes del gobierno de Dios era una gran maldad ante los ojos de Dios. Vemos el versículo 19 en adelante. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Vemos que ante este despliegue, esta manifestación del poder de Dios, la lluvia y los truenos en tiempos donde no había lluvia, ellos se asustaron. Ellos están admitiendo que lo que ellos habían hecho en querer tener rey era un gran pecado ante Dios. Pero aunque vemos que ellos aquí están asustados, no vemos en ellos un arrepentimiento, no vemos que ellos se arrepienten de la decisión que ellos habían tomado, no vemos que ellos se están retractando, sino que ellos están en la misma posición. Y Samuel les está exhortando que aunque ellos habían hecho eso, que sirvan al Señor con todo su corazón, y les advierten que no vayan en dirección, que no se dejen distraer por las vanidades. Y yo creo que nosotros en este tiempo tenemos tal vez más distracciones que ninguna otra generación anterior a nosotros. Y estas distracciones son vanidades. Este entretenimiento que hay que nos hace perder el tiempo, que nos hace quitar el enfoque de las cosas que en realidad son importantes, en las cosas que el Señor quiere que nosotros lo honremos. El Señor quiere que nosotros le demos prioridad a Él en todas las cosas, incluyendo en nuestro tiempo. No quiere que nosotros nos distraigamos con muchas cosas que están hechas, muchas cosas en este mundo que incluso están diseñadas para que la gente ande como distraídos, anden perdidos, anden que el tiempo se le va y no saben qué hacen con el tiempo. Pero todo esto es una estrategia. El entretenimiento, cuando nosotros vemos incluso la palabra entretenimiento, el entretenerse de algo es que nos está quitando el enfoque a lo que en realidad es importante. Y le está diciendo aquí que no se distraigan con vanidades, que no vayan detrás de vanidades, sino que les advierte que se enfoquen en el Señor. Y nosotros no podemos distraernos. Es un consejo que va, una exhortación que nos aplica a nosotros tal vez aún más que lo que le aplicaba a ellos en aquel día. Dice el versículo 23 al 25, así que lejos sea. Ellos le habían dicho a Samuel que no cesara de orar por ellos bajo el susto de lo que había sucedido con los truenos, los relámpagos y la lluvia. Dice, así que lejos seas de mí. Samuel está contestando, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey
pereceréis. Vemos que, como dijimos, ellos habían rogado a Samuel que no cesara de orar por ellos, pero Samuel dice que eso sería un gran pecado de él, de cesar de orar por ellos. Samuel había sido llamado a ser desde temprana edad a realizar funciones de ministerio, a ser un intercesor para el pueblo, para la nación de Israel. Y es precisamente lo que él quiere cumplir con su ministerio. Él dice que sería un gran pecado si él dejara de orar, y es el mismo llamado que nosotros tenemos de orar los unos por nosotros, de tener nosotros los unos por los otros en oración nuestras necesidades, porque en aquel tiempo Samuel era el juez, pero en este tiempo cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho a nosotros, cada uno de nosotros nos ha hecho sacerdotes. Nos ha hecho, tenemos nosotros la oportunidad de ir a la presencia de Dios, cada uno de nosotros. No está exento. En aquel tiempo eso estaba limitado para ciertas personas que tenían que ir con un sacrificio para presentarlo ante Dios. En este tiempo nosotros vamos a la presencia del Señor y podemos interceder los unos por nosotros, basado en lo que Cristo ya ha hecho, en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Pero en esto nosotros vemos el gran testimonio que está dejando Samuel ante el pueblo. Vimos que anteriormente se había dicho que él era intachable. Ellos no lo podían señalar en relación a su integridad. En su integridad, él había sido obediente a la voluntad de Dios. Y vemos que él, aunque ellos se hayan comportado de esa manera, él no tiene en mente cesar de orar por ellos, cesar de ministrarle, de enseñarle cuál era la palabra de Dios. Y Samuel era alguien que en la Biblia dice que él oraba y el Señor le respondía. Vemos esto en Salmos capítulo 99, versículos 6 y 7. Nos habla de quién era Samuel y en compañía de quién nos habla de Samuel. Aquí dice: y Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros podamos ser mencionados en esa compañía de aquellos que invocan, que interceden a Jehová, que el Señor nos responde y que guardamos nuestro testimonio y guardamos los estatutos de la palabra del Señor. Hasta aquí esta enseñanza de la palabra del Señor, este estudio bíblico el día de hoy. Vamos a cerrar en oración. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo continúe, Señor, usando esta palabra, Señor, para transformar corazones, Señor, para obrar, Señor, en nuestras vidas, Señor, que nosotros seamos obedientes, Señor, que no solamente la escuchemos, sino que la apliquemos a nuestras vidas, Padre Santo, y nosotros que sea de bendición esta palabra, Señor, para cada uno de nuestros hogares, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hasta aquí entonces este estudio del día de hoy. Nosotros con la ayuda de Dios tenemos la intención de continuar el estudio de Primera de Samuel. Yo les exhorto que si pueden leer los próximos 2 capítulos, el capítulo 13 y 14 en anticipación. Si Dios así lo permite, vamos a tratar esos capítulos la semana que viene. Si lo leen en anticipación, yo sé que será de bendición para su vida. Hasta aquí esta parte del servicio y nos despedimos. Aprovechamos esta oportunidad también para despedirnos de todas las personas que han estado con nosotros a través de la transmisión que está haciendo de Facebook Live. Y les invitamos a que estén con nosotros también la semana que viene compartiendo el estudio de la palabra del Señor por estos mismos medios que han estado con nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo.